Y sos muy joven, ¿desde cuándo te apasiona la astrología? Yo diría desde que era muy pequeño, ¿no? Ujú. Recuerdo en el año 2010, cuando tenía 15 años, buscar predicciones para el Mundial de Sudáfrica 2010, que de cómo le iba a ir a Argentina. Llegué ahí a un foro de astrología y ahí comencé, descubrí este mundo, ¿no? Maravilloso, donde astrólogos vertían sus predicciones, pero también explicaban los motivos y en definitiva enseñaban astrología. Ujú. Y así fue como de a poco fui incursionando en ello, obviamente con el paso de los años estudiando mucho, perfeccionándome y fue así que comencé haciendo mis primeros pronósticos de astrología deportiva aplicada al fútbol, también como es una pasión, ¿no? Al tenis, es decir, el fútbol y el tenis son dos deportes que me gustan mucho y bueno, la pasión claramente de la astrología también es grande, entonces empecé combinando eso y después con el paso del tiempo también aplicando la astrología a la política nacional, internacional, a celebridades y después también a personas, ¿no? La astrología genetríaca que se llama, que es la astrología que se realiza en consultas. Y el astrólogo cuando realiza un trabajo así como el que hiciste vos, que tiene tanta atención como los resultados de un mundial y otros que te deben pedir también, ¿disfruta del trabajo o sufre? Porque yo decía, ¿y si no acierta, qué pasa? Y un poco de las dos, ¿no? Sobre todo luego del partido con Arabia Saudita, Ujú. que perdimos, ahí empecé con una dinámica de bastante sufrimiento, porque yo previo al Mundial había anticipado, en base a un estudio astrológico de diferentes cartas natales, que Argentina iba a ser un Mundial destacado, que iba a estar entre los tres primeros y que probablemente juegue la final. Y que llegado el caso de jugar la final, debería yo estudiar la astrología del rival para poder hacer un pronóstico de Claro. esa final. Entonces, bueno, cuando perdimos el primer partido, como que de alguna forma empecé a vivir con tensión, sobre todo el partido con México, cuando en el primer tiempo Argentina no daba pie con bola. Digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Pero también tenía la confianza de que eso que había estudiado yo no podría haberle de alguna forma errado por tanto, ¿no? Y sabía que de alguna forma eso se iba a revertir y que no solo íbamos a clasificar, sino que también íbamos a hacer un mundial muy bueno, que en definitiva, bueno, salimos campeones. Pero después, partido a partido también se sufría, ¿no? Imagino. El partido con Países Bajos, que yo justamente previo a ese partido había anticipado muchísimas tensiones o adversidades o dificultades, y a medida que pasaba el partido, era un partido relativamente tranquilo, que ganábamos 2-0, y dije, bueno, qué bueno, por suerte no se dio así, y después cayeron los goles y el último gol sobre la hora, y después cortando clavos, ¿no? Con los penales también, entonces se disfruta, pero también te puedo asegurar que se sufre mucho y se vivió con mucha tensión en determinados momentos del Mundial. ¿Qué analizás o qué elementos analizás para dar un pronóstico? ¿Tiene que ver con la carta natal, con horarios, con día? ¿Con qué tiene que ver Sí, para que puedas dar horas exactas? son dos cosas distintas. Primero, para hacer el pronóstico de Argentina, eventualmente haciendo un mundial destacado, llegando a la final, eso lo basé en el estudio de diferentes cartas natales. Primero, la carta natal del país, la del 9 de julio de 1816 a las 12:05 en San Miguel de Tucumán. Luego, la carta de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, cuando se fundó la AFA, cuando Scaloni dirigió su primer partido al frente de la selección, cuando Argentina hizo su debut en un mundial. Esa es la carta astral de Argentina mundialista, un 15 de julio de 1930 a las 16 horas en Montevideo. Argentina jugó su primer partido en un mundial y esa carta, analizándola mundial a mundial, da información de cómo puede irle a Argentina en los mundiales. La carta natal del propio Messi. Bueno, en definitiva, varias cartas natales, haciendo un estudio de todas ellas, eso me permitió analizar o predecir o pronosticar cómo podía llegar a ir la Argentina en el mundial. Por otra parte, en paralelo, el tema de que se hizo muy popular o viral, el tema de los minutos de mayor probabilidad astrológica de gol o jugadas claves partido a partido, que fui haciendo desde el primer partido con Arabia Saudita a lo largo de los 7 partidos con bastante nivel de precisión. Eso lo realizo con la carta astral del partido, es decir, cuando comienza el encuentro, la fecha, la hora y la localidad en que se juega. Es la carta astral del partido, que es una foto del cielo de ese momento visto desde esa ciudad.
y cómo se va moviendo esa carta, encontrando minutos de mayor tensión o dinamismo en esa carta, que es en definitiva tensión y dinamismo en el cielo, se ve reflejado en un partido de fútbol en situaciones de gol o en goles propiamente dichos, como terminó sucediendo en casi todos los partidos. Y por fuera de lo estrictamente deportivo, vos también trabajás mucho con situaciones políticas, por ejemplo, o has hablado inclusive de la Argentina como país. En este caso, ¿qué es lo que ves si se puede hacer una predicción para este 2023 para nuestro país? Siempre digo que los tiempos de los planetas, sobre todo los planetas lentos de Plutón, Neptuno y Urano, que son los que marcan los grandes procesos en astrología, no son los tiempos de las personas. Es decir, un tránsito de Plutón, al moverse tan lento, puede durar hasta quizás a veces una década afectando un punto de un país. Entonces Argentina está en un proceso astrológico difícil. 2023 no cambia mucho la tónica de lo que fue 2022. De hecho, yo había señalado que eran los 2 años más complicados, sobre todo la última mitad de 2022 y la primera mitad de 2023. Entonces, a nivel sobre todo económico, inflacionario, eso está muy delicado en este momento porque el planeta Neptuno, ya está estudiado esto en astrología económica, en astrología política. Neptuno está asociado a lo que no tiene bases sólidas, a lo que es en la emisión monetaria, a lo que es la inflación. Argentina de por sí ya Neptuno no está muy bien ubicado en su carta natal. ¿Argentina es de qué signo? ¿Cáncer? Argentina es de Cáncer, pero tiene muchos planetas en Cáncer, tiene a Mercurio y a Venus en Cáncer, por eso es un país muy canceriano, pero es ascendente en Libra, con Luna en Capricornio. En definitiva, la carta natal está compuesta por muchos elementos que son los planetas del sistema solar, los signos, cómo están relacionados cada planeta, es decir, es mucho más profundo que el signo. Pero si Argentina es canceriana y Plutón, que es un planeta de crisis, de adversidades, de muchas tensiones y confrontaciones, ha ingresado en Capricornio en el año 2008. Capricornio es el signo opuesto a Cáncer. Entonces, en general, a nivel países, cuando Plutón ingresa en un signo y está muchos años en ese signo, afecta al signo de ese país. Por ejemplo, Argentina es canceriana, Venezuela es canceriana y otros países más cancerianos. Plutón se mantiene hasta 2024-2025 en Capricornio. A partir de ahí, como tónica muy general, porque estamos solamente tomando en este caso el tránsito de un planeta, debería haber una mejora o una merma, sobre todo a partir de 2025, de las dificultades o de las inestabilidades, sobre todo en materia económica. ¿Y es cierto que vos propusiste cambiar la fecha de asunción de los presidentes, que no sea más el 10 de diciembre? Sí, eso diría que es muy importante porque esa fecha astrológicamente es nefasta para el país, porque esa fecha y algunos días antes y algunos días después no se solucionaría poniendo el 9 de diciembre o el 11, porque por esos días, sin importar el año, el Sol transita el grado 18, 17, 19 de Sagitario, que es donde Argentina tiene justamente este planeta que te digo, el de la inflación, tiene a Neptuno allí en el grado 20 de Sagitario. De por sí Neptuno es un planeta que cuando está mal aspectado tiende a la irrealidad, a lo que no es claro, a rumbos inciertos. Entonces el Sol de ese día, el Sol es el presidente, el mandatario, el rumbo del gobierno, conecta a Neptuno, lo que termina dando gobiernos erráticos, diagnósticos equivocados, aislamiento de la realidad, y en materia económica vinculado, como te decía, a la inflación. Entonces, ¿y cuándo sería lo ideal? Yo en mi página hice un artículo donde di un listado de varias fechas favorables astrológicamente donde se podría hacer la fecha de asunción. Recordemos que históricamente hasta 1983 los presidentes no asumían en esa fecha, o sea, fue a partir del regreso a la democracia que comenzaron a asumir. Suena algo ahora un poco raro, pero históricamente fueron más los presidentes que no asumieron un 10 de diciembre que los que sí lo hicieron. Por ejemplo, hacia julio, que es muy cercano a la fecha de independencia argentina, sobre todo el 1 o el 2 de julio, yo había identificado que es un buen momento astrológicamente. Por ejemplo, entre otros, enumeré 6 o 7 fechas. Decime, ninguna... ya que señalaste lo de tu página, ¿cómo es? Así la gente que está escuchando ahora puede buscarlo y encuentra estos datos bien en detalle.
Sí, el blog de JC son las redes en Twitter, Facebook, Instagram, @el blog de JC, y ahí van a encontrar el enlace para ir a la página, que es un poco más engorroso de decir el link, pero ahí en las redes seguramente lo van a ubicar. La gente asocia la astrología al horóscopo y a veces necesita así como una orientación general. No sé si vos podés decirme este año qué signos, de acuerdo a la situación, serán los más beneficiados o cuáles los más afectados, en líneas generales. Y eso hay que decirlo, es muy general, es un poco obviamente impreciso, porque la carta natal, como venimos hablando hasta este momento, está compuesta de mucho más planetas, signos, y es mucho más complejo la carta natal de cada uno, pero si tomamos solamente el paso de un planeta, que es el planeta más benéfico, que es Júpiter, transita generalmente un signo por año. Este año va a transitar 2 signos, porque el año que viene se va a mantener sobre todo la primera mitad en uno de estos signos que te voy a mencionar. Entonces, podríamos decir, a tono muy general, insisto, la primera mitad del 2023 va a estar Júpiter en Aries. Entonces, en principio, podría ser los arianos podrían sacar ventaja de esto a través de nuevas oportunidades, a una situación de crecimiento, de expansión, de mejoras, y en menor medida un poco los signos de fuego, que son Leo y Sagitario, ¿no? Pero Aries como más fuerte la primera mitad. Y la segunda mitad del año Júpiter ingresa en Tauro. Entonces, la segunda mitad del año está buena energía expansiva, creativa, de oportunidades, de crecimientos, lo va a tener Tauro, y en menor medida un poco los signos de tierra, que son Virgo y Capricornio. Pero insisto, esto es a modo muy general, estamos solamente teniendo en cuenta el signo solar, y eso te diría que es apenas el 10% de la carta natal de una persona.